Realmente es un gran honor para mí estar aquí con ustedes hoy y poder compartir mi experiencia como fiscal de la Corte Penal Internacional en temas de género y delitos contra o que afectan a los niños. Mi conferencia el día de hoy va a concentrarse, como acordamos, en las investigaciones penales de los delitos masivos que afectan a las mujeres y también que afectan a los niños, pero desde la perspectiva de mi oficina. Antes de compartir algunas ideas sobre estos temas importantes, me gustaría que me permitieran, en primer lugar, felicitar una vez más a la Universidad Nacional de la Luz y al Instituto de Derechos Humanos por organizar este seminario en este momento tan oportuno para discutir este tema hoy. También por haberme invitado amablemente para poder dirigirme ante ustedes hoy. Como dijimos durante la presentación, durante la semana, tuve el honor de haber recibido el doctorado honoris causa de esta prestigiosa universidad, Universidad de Lanús, y también di un seminario del 20 aniversario de la adopción y estatuto, que como todos sabemos es el tratado fundamental, el Tratado de Roma. No solamente lo percibí yo, sino los demás oradores, que la creación de la Corte Penal Internacional fue un avance muy importante dentro del marco del Estatuto de Roma y en realidad para la protección de esos derechos de los graves delitos sobre los cuales la Corte tiene jurisdicción, los delitos de genocidio, delitos de lesa humanidad y delitos de guerra. Y a partir de julio de este año, 2018, el delito de la agresión también. Y los seminarios como este realmente son muy cruciales para poder dar luz al Estatuto de Roma, especialmente en cuanto al funcionamiento de dicho estatuto. Y compartir de experiencias, estas buenas prácticas, también revisten importancia para el funcionamiento del mandato de mi oficina según el Estatuto de Roma, pero también para los esfuerzos colectivos para abordar los delitos de atrocidades. A diferencia de otros tribunales criminales internacionales que fueron creados antes de la creación de la Corte Penal Internacional, como el Tribunal de las Naciones Unidas para Yugoslavia o su equivalente en Ruanda, el Estatuto de Roma no restringe el alcance de la Corte Penal Internacional a situaciones predefinidas de investigaciones. Sabemos que esto es lo que ocurrió en Yugoslavia y esto es lo que ocurrió en Ruanda también. Nuestra Corte, sabemos, se basa en un tratado formado por más de 120 Estados miembros y con la ratificación de estos Estados miembros, y al hacerlo, ellos se han comprometido a verse vinculados por el marco legal que ha sido creado según el Estatuto de Roma. Y en realidad mi oficina, la oficina de la Fiscalía General en sí misma, con la autorización de la Cámara de la Corte, cuando esto es necesario, la que decide dónde va a intervenir la Corte dentro del marco legal del Estatuto de Roma. Nosotros lo decidimos. Esto no fue así con los tribunales de Yugoslavia y el de Ruanda. Y también otra característica distintiva que nosotros tenemos, que nos confiere el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional, es que introduce una perspectiva que es más sensible al sufrimiento de las víctimas en cuanto a la investigación de los delitos de atrocidades y su juzgamiento. Esta es una característica específica. El interés de la víctima y abordar el daño que ha sufrido esas víctimas es algo introducido explícitamente en el Estatuto de Roma. Como consecuencia, nosotros consideramos mucho más a aquellos que sufrieron más en los conflictos. Y esto es algo significativo. Y además, cuando hablamos de aquellos que sufrieron en los conflictos, que sufrieron mayormente, hablamos de las mujeres y hablamos de los niños.
que es un grupo muy vulnerable, lamentablemente, que vemos que sufren mucho durante los momentos de conflicto. E históricamente también los delitos sexuales y de género, lamentablemente, han sido mantenidos en una cultura de silencio, de impunidad, y más inaceptablemente han sido considerados simplemente como una consecuencia inevitable, un precio inevitable que hay que pagar durante las guerras y durante los conflictos. Y también sabemos que estos delitos tradicionalmente han sido dejados impunes por la falta de un marco legal suficientemente capaz de abordar estos delitos y su aplicación. Esto es algo que nosotros hemos visto. Y, por ejemplo, no puedo escuchar que no se haga mención de la violencia sexual, ya sea en la Convención de la Haya, que respete las leyes, ni tampoco hayan sido incluidas en la Carta de Nuremberg o la Declaración de Nuremberg, y tampoco que hayan sido incorporadas en el acuerdo para el enjuiciamiento y el castigo de los principales delincuentes de guerra después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la jurisprudencia de los tribunales ad hoc de las Naciones Unidas. El Estatuto de Roma, sin embargo, en 1988, generó un cambio mayor, un cambio significativo en este aspecto, especialmente en el artículo 54, que prevé que los fiscales deben tener en cuenta la naturaleza del delito, específicamente en lo que tiene que ver con la violencia sexual, la violencia de género, la violencia contra los niños. Esto es lo que enuncia el artículo 54 del Estatuto de Roma. Especialmente se concentra en estos temas. Entonces, lo que vemos a partir de esto es que el Estatuto de Roma refleja la evolución del derecho internacional, pero también es algo único porque por primera vez vemos que el término género fue utilizado y definido en un instrumento de derecho internacional penal que se transformó en un elemento del delito en la ley positiva. Esto fue un desarrollo muy significativo en la adopción del Estatuto de Roma, pero más específicamente, también este Estatuto de Roma que generó la Corte Penal Internacional, se trata también del primer instrumento internacional que expresamente incluye diversas formas de delitos de género y de violencia sexual, que incluyen la violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada y otras formas de violencia sexual, incluyéndolas tanto como delitos de lesa humanidad como delitos de guerra cometidos en conflictos armados y no armados internacionales. Realmente se trata de algo muy significativo. Entonces, cuando yo asumí como fiscal de la Corte Penal Internacional en el año 2012, uno de los compromisos que yo asumí fue mejorar la investigación y el enjuiciamiento de los delitos sexuales y basados en género y los delitos contra los niños. Esta fue una de las primeras cosas que yo dije que tenía que hacer. Creía que tenía los instrumentos para ser capaz de hacerlo. Y podía utilizar ese instrumento que es el Estatuto de Roma para ver cómo podía mejorar los procesos investigatorios y el enjuiciamiento de estos delitos por la historia que hemos visto y sido testigos. Entonces, los primeros actos para poder cumplir con ese compromiso, que se trata de la investigación sistemática, enjuiciamiento de los delitos de género y delitos sexuales y delitos que afectan a los niños, fue decidir elevar esto en algo estratégico en mi oficina, porque yo tengo varias reglas, pero en el plan estratégico, una de las metas fue
poder mejorar la investigación y enjuiciamiento de los delitos sexuales. Lo incluye en el plan estratégico y también los delitos que afectan a los niños. Entonces, como objetivo estratégico, decidí continuar incluyendo la perspectiva de género en todo el trabajo de la oficina e implementar las políticas relacionadas con los delitos sexuales y de género y delitos contra los niños. Esto lo voy a volver a mencionar más tarde durante mi presentación, voy a profundizarlo. Más allá de esto, más allá de los planes estratégicos que podamos tener, que yo pueda tener, y el compromiso particular que asumí en mejorar el procesamiento de este tipo de delitos, en junio de 2014 emití una política integral sobre delitos sexuales que también tenía como objetivo dar luz, dar claridad, transparencia y también concientizar la aplicación del marco legal respecto de los delitos sexuales y de género en mi oficina. Y creo que el éxito de esta política, y me parece que fue muy exitosa, se pudo generar después de muchas consultas con diversas entidades y socios que estaban interesados. Y luego de este éxito también decidí emitir otra política que tenía que ver con los niños que participaban de conflictos armados y aquellos que eran afectados por los conflictos armados. Esta política se promulgó en noviembre de 2015. Y creo que estas dos políticas están ayudándonos a reafirmar el compromiso de mi oficina. Lo que dije desde el comienzo, que iba a prestar particular atención a estos delitos serios, que íbamos a dar claridad, íbamos a generar un rumbo para el personal, para la interpretación del estatuto en todas las etapas y en las que está involucrado mi oficina, porque yo creo que esta es la única manera en la que podemos eficazmente poder abordar estos crímenes. Y estas políticas, la promulgación de estas políticas también implicaba que el personal de mi oficina que trabajaba con estos temas día a día iba a poder interactuar con las víctimas, con los testigos de manera sensible y también con el debido respeto, tratando de respetar sus intereses y derechos según la ley internacional, el derecho internacional. Y si podíamos implementar esto, íbamos a estar contribuyendo en forma definitiva al desarrollo continuo de la jurisprudencia internacional sobre estos temas. También esperamos, y esta es mi esperanza personal, y les puedo decir que esto es lo que estamos viendo, viendo materializado hoy, que esta práctica también va a servir a ayudar como ayuda a las autoridades nacionales en sus propios esfuerzos. Yo sé que hay muchas iniciativas a nivel nacional en diversos estados para abordar estos delitos devastadores. Entonces espero que las políticas que nosotros promulgamos en mi oficina también puedan ayudar a nivel nacional. Pero permítanme destacar dos puntos importantes. ¿Por qué nosotros hemos adoptado políticas temáticas sobre estos delitos? Es importante saberlo. En primer lugar, me parece que estas políticas se concentran en los delitos que a menudo, lamentablemente, no se denuncian o están subdenunciados en situaciones de conflictos. No vemos el panorama general y sabemos que son delitos que tienen un efecto devastador, muy devastador en la sociedad. Y vemos la victimización significativa de la mayor parte de estos grupos vulnerables. Esto ocurre. Otra razón fue que estas políticas, creo, van a representar un marco tangible y una guía concreta para mi oficina para la implementación sistemática y metodológica e utilización de las disposiciones del estatuto que abordan o tratan estos delitos. Y concretamente, la implementación de ambas políticas implica que nosotros nos comprometemos a consistentemente vamos a recabar información sobre los delitos sexuales y de género
y aquellos que afectan a los niños desde las etapas iniciales de nuestros propios procesos internos y luego a través de todos los procesos y procedimientos judiciales. Algunas de las acciones que tienen que ver con estas políticas a las que se han comprometido nuestra oficina, algunas ya están en curso y se están poniendo en práctica en las diversas situaciones, en todos nuestros casos y en todos nuestros equipos integrados. Ya es un hecho en nuestra oficina. Sin embargo, la introducción del análisis basado en el género, que nosotros también estipulamos en la política sobre delitos sexuales y de género, en nuestras propias investigaciones es algo nuevo. Nuevo en el sentido de que ya hemos desarrollado la guía para análisis de género, proporcionamos el marco para ese ejercicio. El análisis de género, como todos ustedes saben, tiene que ver con el examen de las diferencias e inequidades entre las mujeres y los hombres, entre las niñas y los niños, así como también el análisis de las relaciones de poder y otras dinámicas que dan forma las reglas de género en una sociedad. Esto sabemos que hace surgir presupuestos y estereotipos. En realidad, y esto sirve a ayudar a la oficina en determinar cómo y de qué maneras esos delitos que incluyen los delitos sexuales y de género están relacionados a las inequidades y a las diferencias de género. Esta es la iniciativa, es el esfuerzo que estamos haciendo. Y también estamos tratando de adoptar, y estamos adoptando en realidad, un abordaje sensible a los niños en todos los aspectos de las actividades que tienen que ver con niños. Por lo tanto, durante la investigación y el procesamiento de los delitos que afectan a los niños, todas las decisiones que tienen que ver con la participación en el proceso judicial se van a tomar con el mejor interés específico del niño como la consideración número uno, el mejor interés del niño. Esto es lo que queremos. Entonces, lo que hicimos fue introducir un proceso de 2 pasos que tiene que ser seguido cuando nosotros estamos conduciendo lo que nosotros llamamos la mejor evaluación para considerar el mejor interés, para poder determinar qué es lo que es el mejor interés del niño en cualquier situación dada. Por lo tanto, la política sobre niños refuerza el enfoque sensible al niño de la oficina, que respeta el derecho del niño, que ha sido reconocido en la Convención del 89 sobre el derecho del niño. Y ustedes me van a dejar notar acá que los niños, las mujeres y los hombres también se ven afectados por estos delitos. Por ejemplo, en el caso de Lubanga, en el movimiento de liberación por el Congo, que este es el grupo militar, la milicia de Lubanga, acá estoy hablando de la República de África Central, en realidad la persona acusada es del Congo, pero los delitos fueron cometidos en la República de África Central. Entonces, en este movimiento nosotros vimos que la violación se utilizó como un arma de guerra contra las personas de la República de África Central al conducir operaciones de casa en casa, y no solamente ellos violaban a las mujeres o a los niños de 8 o 9 años, no solamente hacían eso, pero también estaban violando a los hombres en el público. Y el objetivo era hacer que ellos pierdan su respeto, su orgullo en la comunidad, su posición en la comunidad. Entonces, los líderes de la comunidad, por ejemplo, públicamente, en público, frente a su familia, frente a la comunidad, eran violados. Entonces nosotros tomamos esto en cuenta, el hecho de que la mayor parte de estos delitos, bajo el Estatuto de Roma, no solamente los delitos de sexo y género, pero la mayor parte de estos delitos afectan desproporcionadamente a las mujeres y también a los niños. Y tal vez parece claro que los delitos, como por ejemplo la conscripción y el uso de los niños para participar
participar activamente en las hostilidades, esto no tiene que ser negado y no tenemos que negar los efectos duraderos a largo plazo que generan otros delitos, por ejemplo el ataque de los niños que están dedicados, de los edificios que están dedicados a la educación, a los hospitales o a las necesidades básicas. También va a afectar las vidas y el futuro de los niños si uno ataca las escuelas, por ejemplo. Si uno destruye las escuelas directamente, eso impacta a los niños, donde van a estudiar ellos. Si uno va a la escuela y donde ellos juegan y uno los rapta, ello afecta e impacta directamente a los niños. Entonces, incluir los delitos contra los niños y los delitos de sexo y género en el Estatuto de Roma fue críticamente importante, pero en sí mismo eso no es suficiente. Poder juzgar exitosamente esos delitos también es muy clave para que estos delitos no se vuelvan a hacer. Y por eso, en términos prácticos, mi oficina va a continuar sistemáticamente asegurando la inclusión de los cargos contra los delitos basados en sexo y género y también los que afectan a los niños en todos nuestros casos cuando tengamos la evidencia como para lograr un juicio. Vamos a continuar en ese esfuerzo y con su indulgencia me gustaría simplemente darles algunos ejemplos concretos como para ilustrar mi caso y creo que esto es importante. Y vamos a comenzar ahora con la situación de la República Democrática de Congo misma, donde en esa situación nosotros exitosamente juzgamos al señor Lubando Tilo, que fue acusado y encontrado culpable en el 2012, en marzo, y estos cargos fueron confirmados en la apelación por conscriptar, por sacar a los niños bajo la edad de los 15 y utilizarlos como para participar activamente en las hostilidades. Entonces, este caso, la condena, fue la primera condena que lo hicieron los jueces del tribunal. Yo creo que ha enviado un mensaje muy fuerte, dando a entender que el uso de los niños como soldados no es aceptable. No es aceptable eso. Y yo creo que también nos recuerda que no tiene que haber lugar para que los niños estén en la guerra. No tiene que haber lugar para los niños en la guerra. Y la posibilidad de que los niños, la posibilidad de poner estos delitos contra los niños bajo el marco legal del Estatuto de Roma continuamente se ve en nuestro trabajo continuo en los casos que se presentan ante la Corte Penal Internacional y al mismo tiempo nos estamos focalizando cada vez más en los delitos basados en el sexo y en el género. De hecho, incluimos estos casos directamente en los cargos que han sido confirmados por los jueces, como por ejemplo en el caso de Boston Kandanda. Boston Kandanda ha sido acusado de 13 delitos de guerra y 16 de lesa humanidad, incluyendo violación y esclavitud. Más aún todavía, y yo creo que esto vale la pena notarlo. Lo que es más ahora que la Cámara de Apelaciones de la Corte Internacional ha confirmado la posición de mi oficina y unánimemente ha determinado que los delitos de guerra, de violación y la esclavitud sexual fueron por actos realizados por un grupo armado contra otros miembros del mismo grupo. Esto es significativo, yo creo que es muy significativo, porque la Cámara confirmó que la ley humanitaria internacional no contiene una regla general que categóricamente excluye a los grupos de un grupo armado de la protección contra los delitos cometidos por los miembros del mismo grupo. Y nuestro enfoque y nuestras acusaciones en este caso demostraron, yo creo, de una manera viva, cómo nosotros estamos intentando innovar de una manera innovadora, aplicar el Estatuto de Roma como para proteger a los niños de lo que es el flagelo de la guerra y también de los delitos basados en el sexo y en el género. Y para mí, yo creo que un niño que está libre de la violencia
No es eso no es un privilegio realmente, no es un privilegio y tiene que ser ver como el estado natural de las cosas, es un derecho que tiene que ser protegido. Esto es importante y también, una vez más, déjenme mencionar que aparte, en marzo de 2016, los jueces del Tribunal Internacional encontraron a Jean-Pierre Bemba Ngoma en la República Central de África, lo encontraron culpable en su capacidad como comandante del Movimiento de Liberación del Congo, lo encontraron culpable de 2 delitos contra lesa humanidad, asesinato y violación, y 3 casos de delitos de guerra que incluyen violaciones que han sido cometidas por sus propias tropas en la República de África Central. Y en este caso, en los actos de violencia sexual que vimos, por primera vez, los actos de violencia sexual superaron los actos de asesinatos, de matanzas, y estos actos se convirtieron en el foco de nuestras investigaciones y de nuestros procesamientos. Realmente nos focalizamos en ellos. Jean-Pierre Bemba ha sido sentenciado a 18 años en prisión y yo creo, y estoy seguro que ustedes van a estar de acuerdo, que esto nuevamente es una señal muy fuerte de que los comandantes, aquellos que comandan las milicias, los ejércitos, pueden ser responsables, pueden ser encontrados responsables por los delitos cometidos por sus propias fuerzas, las fuerzas que están bajo su autoridad, aún ante la ausencia de las órdenes que ellos tienen para cometer esos delitos. Esto es lo que se ha demostrado en este caso de esta persona, y creo que también ha aportado a desarrollar una norma contra los delitos basados en el sexo y el género como armas en la guerra, mostrando que los líderes que no fallan en desempeñar sus tareas pueden ser procesados por los delitos cometidos. Una vez más, yo creo que esto es significativo. Y otro caso relevante que me gustaría mencionar acá es el caso contra Dominic Ongwen. En diciembre del 2016, el juicio comenzó contra Dominic Ongwen. Dominic Ongwen es un ex líder del ejército de Resistencia de los Lords, que es un grupo rebelde también que opera en el norte de Ruanda. También están en el sur de Sudán, operan también en la República de África Central y también están operando en la República Democrática de Congo. Y la importancia de este caso, el caso todavía está en curso con respecto a los delitos basados en sexo y género, es que este es el primer caso ante el tribunal que muestra cargos de embarazo forzado y matrimonio forzado. Es el primer caso. Entonces, los delitos basados en sexo y género y los delitos contra los niños se cometieron simultáneamente y muchos niños fueron secuestrados para ser enlistados a los rangos del ejército de la resistencia de los Lores, y al mismo tiempo fueron forzados para actuar como esclavos sexuales o esposos o esposas forzadas. Entonces eso muestra la intersección que puede existir entre los diferentes delitos. Y nosotros ya hemos presentado evidencia a los jueces que acusaron a Dominic Ongwen, que él se benefició teniendo muchas mujeres esposas forzadas, él mismo, y que él también aportó a institucionalizar estas prácticas a través de sus estructuras, porque él comandaba esas estructuras. Seguro que recientemente ustedes han visto que en marzo el señor Al-Hassan es un miembro de Absadim y él también era el jefe de facto de la policía islámica, que había sido se había rendido ante la corte por las autoridades de Mali. Y nosotros durante la Pascua estuvimos realmente muy ocupados asegurándonos que esta persona se rindiese ante el tribunal, porque necesitamos mucha coordinación y, como ustedes saben, se fue acusado por los delitos en los que él había participado o realizado entre abril de 2012 y enero 2013.
Y la política de matrimonios forzados que nosotros vimos esos victimizaron a las mujeres de la zona, las obligaban, y esto también ha llevado a violaciones repetidas que fueron cometidas, y también estas mujeres fueron tomadas como esclavas, todo lo que decimos en nuestras acusaciones. Entonces, lo que quiero repetir es que en todos estos casos, el rol de mi oficina, bajo lo que es el marco legal del Estatuto de Roma, ha sido siempre puramente judicial y puramente legal. Y nosotros hemos recabado activamente y hemos analizado la información y la evidencia que tiene que ver con las acusaciones de estos delitos mencionados, y la posibilidad de llegar a aquellos que son supuestamente más responsables de estos delitos. Lo hemos hecho también, como nosotros siempre lo vamos a hacer, de manera independiente, de manera imparcial, y nosotros estrictamente siempre estamos aplicando el Estatuto de Roma. Por lo tanto, las políticas de mi oficina, en resumen, apuntan a desarrollar una cultura de investigaciones basadas en mejores prácticas y procesamiento de los delitos serios. Y también esperamos que sirva, como dije, como para ayudar a los esfuerzos de la jurisdicción nacional. Como oficina de procesamiento, nosotros nos enorgullecemos de nuestro compromiso profundo de abordar estos y otros delitos dentro de lo que es el marco legal del Estatuto de Roma, pero también somos realistas con respecto a nuestros medios y nuestro mandato, y de hecho sobre la enormidad de la tarea que nosotros tenemos en nuestras manos. Somos muy realistas con respecto a este tema. Si nosotros vamos a poder abordar efectivamente este flagelo, estos delitos de sexo y género y los que afectan a los niños en la guerra y en el conflicto, yo creo que vamos a necesitar un esfuerzo concertado, y también se necesita una respuesta global. Realmente nosotros tenemos que unir nuestras manos, y que las jurisdicciones nacionales, que siempre bajo el Estatuto de Roma tienen la responsabilidad principal de investigar y procesar, y tienen que liderar también ese esfuerzo, y acá déjeme simplemente aplaudir realmente a los esfuerzos increíbles de la Argentina, que yo entiendo ha desarrollado jurisprudencia importante en este área crítica, parte de la cual se refiere al Estatuto de Roma. Y yo creo esto establece un ejemplo excelente de cuán importante es que tanto los mecanismos nacionales como internacionales se esfuercen como para investigar y procesar a los delitos basados en el género y el sexo, y a los que afectan a los niños. Y estoy seguro que mis copanelistas tan sabios van a hablar aún más sobre esos esfuerzos en más detalle. Bueno, déjeme quedarme acá.